a estudiar Números 27. Este es un tiempo especial. Un momentico. Un tiempo especial de estudiar la palabra. Y he tomado unos libros como Números, pero sobre todo estoy mirando historias que están escritas en la Biblia de hombres o mujeres que nunca escuchamos. No, Números 27, 1, por favor. Del 1 al 4 y después el 5, ahí está escrito. Gracias, los que están en sonido. 27, 1. Ahora, vamos a hablar de Tersa. Tersa y sus hermanas, eran 5. Y vamos a ver lo que pasa. Y cómo una mujer cambió la historia de Israel. Una mujer cambió la historia de Israel. Y dice así: Mahla, Noa, Hogla, Milca y Tersa pertenecían a los clanes de Manasés, hijo de José, pues eran hijas de Zelofehad, hijo de Efer, hijo de Galad, hijo de Maquir, hijo de Manasés. Las 5 se acercaron a la entrada de la tienda de Moisés para hablar con él, y el sacerdote Eleazar y con los jefes de toda la comunidad les dijeron, escuchan bien, qué hermosa palabra donde hoy va a transformar nuestra vida. Dice, nuestro padre murió sin dejar hijos, pero no por haber participado en la rebelión de Coré contra el Señor. Murió en el desierto por su propio pecado. ¿Será borrado de su clan el nombre de nuestro padre por el solo hecho de no haber dejado hijos varones? Nosotros somos sus hijas, le dice ella. Danos una heredad entre los parientes de nuestro padre. Mira el acontecimiento tan tremendo. Esta mujer cambió la historia. 5 mujeres valientes, 5 mujeres de fe, 5 mujeres que creyeron y 5 mujeres que seguramente oraron. Eran hermanas, tuvieron valor, tuvieron mucho valor para irse a presentar ante Moisés y el sacerdote y toda la congregación de Israel. Nosotros debemos tener valor, debemos tener fe, debemos buscar la justicia de la tribu de Manasés, la buscaron ellos. Presentaron su causa ante el Señor. Y es lo que vamos hoy a entender. Presenta tu causa ante el Señor. Presenta aquello que tú quieres que el Señor te escuche. Preséntelo con fe. La ley estaba hecha de padre a hija, de padre a hijo. O sea, la ley era de que los varones recibían, no las hijas. Y él había tenido 5 mujeres, pero no había tenido un varón. Y entonces, esta ley estaba de parte de los varones y el padre, si no tenía hijas, no tenía herencia porque no lo recibían las hijas. Era un tiempo donde las mujeres tenían poca voz. Gracias a Dios que en Jesucristo tenemos voz. Gracias a Dios
que en Él podemos hablar las mujeres. Y este es un tema de mujer, pero al final vamos a cerrar con un tema de hombre que cambió también el destino de los gentiles. Ahora, Moisés era un hombre sabio. Moisés tenía un corazón humilde. Moisés consultaba con el Señor. Es más, todas las palabras que vemos en Número y Levítico es y el Señor le habló a Moisés, y el Señor le habló a Moisés. Cada versículo empieza y el Señor le habló a Moisés. O sea que él tenía una relación para hablar con Dios todo el tiempo. Pero Moisés fue sabio. Moisés quería ser justo. Moisés quería hacer lo que a Dios le agrada, y lo que hizo fue, si vemos ahí, el 27, 5 y 6, Números 27, el 5 al 6, dice, Moisés presentó al Señor el caso de ellos, y el Señor respondió. Por ejemplo, hoy trae Jesús una situación de salud, la presenta, oramos, se la presentamos al Señor. Dios hace su voluntad. Dice, Moisés presentó al Señor el caso de ellos y el Señor respondió. Qué hermoso es saber que Dios escucha. Qué hermoso es saber y poderoso que Él está atento a nuestras oraciones. Y una pregunta. ¿Lleva el asunto a Dios a tu casa? ¿Lleva el asunto a Dios de lo que pasa contigo? ¿Va a presentarle a Dios con ruego lo que está pasando? Sabiendo que hay un Dios justo que escucha nuestro caso, que escucha nuestra situación. Entonces, no tome una decisión precipitada, rápida. ¿Te ha pasado alguna vez, o muchas, a mí sí, que decimos sí o decimos no? Pero como estamos en un proceso de que queremos que Dios dirija lo que queremos, que hagamos su voluntad, que Él sea grande y poderoso, ¿qué debemos entonces? Yo digo, ay Dios mío, yo dije que sí y no te oré preguntando si sí debía hacerlo o no. Y me pongo inquieta a orar y decirle, Señor, mira, ya di mi palabra, pero yo no sé cuál es tu voluntad. Todos deberíamos, antes de dar una respuesta, preguntar al Señor. No hay ningún afán, ninguna carrera. Qué bueno es que te digan, déjame orar y mañana te tengo una respuesta. A que demos una respuesta rápida y estemos en situaciones difíciles. ¿Le ha pasado a alguno de ustedes? Y después yo empiezo a orar, Señor, si no es tu voluntad, líbrame de esta palabra de sí. Pero como ya la di, tengo que ser responsable. Pero yo no quiero hacer algo que a ti no te agrade, por favor. Entonces, no tome la decisión precipitada, llévelo al asunto, llévelo ante Dios cada día, porque hay justicia en tu petición. Reclame tu lugar, pero pida justicia. Estas mujeres estaban sin herencia, pero se atrevieron a ir a hablar con Moisés. Se atrevieron a decir, mi padre, ¿no te sirve? No sé. No le sirve a Vicky, mi amor. Entonces, mire lo que pasa. Cuando nos atrevemos, cuando hablamos, cuando podemos reclamar ante el Señor, porque a veces reclamamos todo en lo humano, pero nos olvidamos que hay que reclamarles a Él. Entonces,
fueron a buscar una respuesta justa. Fueron a buscar la justicia. No se acomodaron, porque a veces nos acomodamos. Ay, ¿qué importa? Que se haga la voluntad. O sea, damos la responsabilidad al Señor, pero no estamos siendo nosotros suficientemente responsables para hacerlo. Tersa, una mujer valiente en esa época, también buscó la presencia. Tersa sabía y conocía, tenía una revelación con el Señor. Porque cuando ella fue tan valiente, ella seguramente había orado. Dios ya la había escuchado, tuvo la dirección y se fue. ¿Tú has luchado buscando en tu Señor? ¿Tú has buscado en Él? A veces lo imposible se puede ser posible, porque Dios es un Dios de posibilidades. Porque ante la justicia del Señor, Él es justo para responder. Juan 7:17 dice: ahora saben que todo lo que me has dado viene de ti. ¿Cuántos podemos decir que todo lo que tenemos, que todas las cosas, Dios nos las ha entregado? Amén. Porque de esta manera tú conoces el carácter de Dios y su compromiso, porque de su carácter viene la justicia. Puede que en el mundo no haya mucha justicia, pero tú y yo tenemos a un Dios justo. Tú y yo estamos enamorados de un Dios justo. Ahora, Dios es un Dios justo. Pero mi Jesucristo es el mismo de ayer, es el mismo de hoy y es el mismo de siempre. Luego siempre tendremos la justicia divina en medio de nosotros. Pongamos nuestra conciencia, pongamos nuestro ser en Él, confiemos plenamente en Él. Cada vez y a través de los años entiendo mucho más lo que dice el Señor, que no confiemos en el hombre, que confiemos en Dios. Tú puedes a una persona darle todo, pero llega un día que te da la espalda, te desilusiona. Y no te debes molestar con Dios porque Él no lo hizo. Fue la confianza que tú pusiste en el hombre. Si el Señor nos dice, dame, hijo mío, tu corazón. Si el Señor nos dice, no ponga la confianza en los hombres. Si el Señor nos da esa palabra, ¿por qué nosotros tendemos a confiar en el hombre? Mi amado Jesús vino y dio todo. Todo. Y fue traicionado. Podemos tener muy buenas relaciones, podemos tener buenas amistades, podemos tener buenos amigos, no me digo que no, pero hay muchas cosas que son de confianza entre tú y el Señor. Que Él es el que va a ser tu confidente, que Él es el que va a ser el que te escucha, que Él es el que te va a dar la victoria, que es el que te va a dar la justicia, que Él es el que va a pelear por ti, que Él es tu escudo alrededor tuyo, que Él es el que levanta la bandera, que Él es tu Dios, único Dios. Dale un aplauso al Señor. Reciba esta palabra. Gloria al Señor. Porque a veces estamos tristes, pero Tersa y sus hermanas fueron ante Moisés. Seguramente no hablaron mucho, seguramente no dijeron, es injusto, ¿por qué nos pasa esto? Mi papá y mi mamá no tuvieron varones, ¿qué culpa tenemos? No nos van a dar nada. Ellas no hicieron eso. Dice que Tersa y sus hermanas fueron ante Moisés. Al sacerdote
Eleazar, que también estaba ahí, y toda la congregación de Israel a pedir su herencia de su padre y fueron escuchadas. Más que esto, Dios las reconoció que hablaban con justicia. Miremos el 7. Vamos a ver el 7, por favor. Dice muy claro: lo que piden las hijas, miren lo que dice el Señor a Moisés. Lo que piden las hijas de Zelofehad es algo justo. Así que debe darles una propiedad entre los parientes de su padre. Traspásalas a ellas la heredad de su padre. Nunca había pasado, no estaba, en la ley estaba que ellas no heredarían. Pero estas mujeres vinieron a cambiar la historia. Vinieron a decir, ayúdanos, escúchanos, este es mi caso, esta es mi causa. ¿Por qué no podemos tener una herencia? Además, diles a los israelitas, escuche eso, cuando un hombre muera sin dejar hijos, su heredad será traspasada a su hija. El Señor cambió. Su heredad será traspasada a su hija. Si no tiene hija, sus hermanos recibirán la herencia. Y así quedó. Si no tienen hermanos, entregará la heredad a los hermanos de su padre. Si su padre no tiene hermanos, entregará la herencia al pariente más cercano de su clan para que tome posesión de ella. Esto será la disposición legal que regirá a los israelitas, tal como yo, el Señor, le ordeno a Moisés. Todo lo que Dios puede hacer, debemos reconocer que este mover en lo espiritual y proféticamente pusieron un presente estas mujeres. Y era un tiempo donde la mujer no se escuchaba. Era un tiempo donde la mujer no tenía voz. Pero ante Dios siempre hay justicia. Ante Dios siempre hay verdad. Dios actúa en una balanza perfecta. ¿Por qué pasó esto? Ellas entendieron que las tierras estaban posesionándose como una parte activa, porque ellas reconocieron en la promesa divina hecha a Abraham, Isaac y Jacob. Vinieron a dar el cumplimiento de un pacto eterno. Ellas, con lo que hicieron, mostraron que la herencia prometida también las incluía, y esa fe las llevó a que les dieran lo de ellas y cambiara la ley que estaba ya. ¿Cuántas cosas Dios no puede cambiar por nosotros? Escuchamos noticias que nos perturban, escuchamos noticias que nos afligen, escuchamos noticias que nos traen opresión. ¿Y sabe qué debes hacer? Ir a la presencia de Dios inmediatamente, apágalo y dígale: Señor, vea lo que estoy viendo. Somos tu pueblo, somos tus hijos, estamos sirviéndote, estamos trabajando por el reino de Dios. Señor, te traemos este caso, haz justicia. Y Dios, en su infinita bondad, hace justicia. La verdadera fe no se conforma, la verdadera fe se levanta. No seamos conformistas, sino levantémonos y vayamos a presentar lo nuestro. Dile: Señor, aquí estoy. No es solo para algunos, es para todos nosotros. Te levantas y puedes decir: Señor, tú eres justo y aquí estoy para presentar mi caso. Venga a presentar
Ahora al final presente tu caso aquí, porque aquí está la casa de Dios, este es el trono, están los pies del Señor, porque dice que el estrado de sus pies es la tierra. Y si nosotros nos arrodillamos o sentados, parados, orándole al Señor, aquí está Él. Y cuando el cielo ordena, la tierra obedece, porque es la voluntad de Dios. Esto cambió no solo para ellas, sino para todo Israel. Qué tremendo, ¿no? Que todo Israel cambió por unas mujeres valientes, llenas de fe. Dios estableció un principio legal por medio de la actitud de 5 mujeres. 5 hermanas. La fe verdadera no puede solo ayudar al que cree, sino que favorece mis siguientes generaciones. La fe que tú tienes hoy, los actos de fe, los actos de justicia te favorecen, pero también favorece a las generaciones que vienen. Sean familiares o no, vienen generaciones y te van a favorecer. Nos enseña que el Señor escucha el clamor del justo, porque Él es justo, conoce corazones justos. Cuando el cielo escucha, les vuelvo a decir, la tierra debe obedecer. Se dio una ley y se cumplió. Tú puedes leer esto más, no lo vamos a abrir, Números 26, 33, Josué 17, de 3 al 6. La justicia de Dios no se limita a tradiciones humanas. Las tradiciones humanas a veces invalidan la palabra de Dios, lo dijo Jesús. Las tradiciones humanas a veces nos sellan, nos limitan, pero Dios no se deja llevar por una tradición, porque Él es el que da la ley, Él es el que da el decreto, Él es el que dice, Él es el que cambia, porque Él es soberano y eterno. Le vinieron a decir al Señor, ¿qué pasa si estas mujeres se casan con personas de otra nacionalidad? Vamos a perder nuestras tierras. Y el Señor dijo, no, se casarán con personas de su misma tierra, de su misma nación. Pero como eran mujeres justas, obedecieron. Se casaron con hombres de ellos mismos para guardar y bendecir la nación de Israel. Porque muchas veces podemos pedir las cosas, pero estamos dispuestos a obedecer. Después de que recibimos la bendición, ¿vamos a seguir obedeciendo? La obediencia es grande y maravillosa, porque la obediencia viene de parte de hombres y mujeres que le creen al Señor. Ahora, esperaban la voz de Dios con humildad, es su sabiduría, es temor de Dios, es verdadera espiritualidad. ¿Cuántos quieren los derechos pero rechazan los deberes? ¿Cuántos quieren derechos pero no hacen ningún deber? Y es que yo puedo, y es que yo quiero, pero no obedecen. Quieren bendiciones y no quieren obedecer. Caminemos por los caminos del Señor. Y les hago esta pregunta. ¿Estás dispuesto a vivir la justicia de Dios? Aunque vaya en contra de las tradiciones o las opiniones humanas. Una linda historia, que hay mucho más por compartir. Pero vamos a mirar quién también cambió la historia. ¿Cuántos se acuerdan de Cornelio? Sus oraciones fueron escuchadas. Hechos 10. Su oración fue escuchada por el Señor. Sus ofrendas, su buena actitud. ¿Porque era un hombre? ¿Porque era un hombre?
Yo le digo muchas veces al Señor, Señor, enséñame a ser justa porque yo no soy justa. La justicia viene de ti, tengo que aprender la justicia que es tuya. La mía, no podemos llegar a creer que somos más justos que Dios, porque no es verdad. Si nos pusieran en una balanza el Señor de su justicia ante nosotros, tendríamos que ver cómo está la balanza. Entonces, vamos a ver quién fue Cornelio. Primero miremos Juan 1, 10 al 12. Juan 1, 10 al 12. Dice la Biblia, el que era la luz ya estaba en el mundo, y el mundo fue creado por medio de él. Ahora pongan atención. Él vino al mundo y el mundo no lo reconoció. Vino a lo que era suyo, a su pueblo, a los judíos, pero los suyos no lo recibieron. Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho a ser hijos de Dios. ¿Cuántos de aquí estamos en esa promesa? Esa promesa es de nosotros. Podemos estar en el Evangelio, podemos ser hijos de Dios, pero Cornelio participó de esto. Ahora vamos a mirar Hechos 10:2. Cornelio estaba orando y tuvo una visión. Y en la visión Dios le habló. Pero ¿por qué el Señor visitó a Cornelio? Él y toda su familia eran devotos y temerosos. Una cosa es ser devoto, pero combinado la devoción con el temor de Dios, hay una gran diferencia. ¿Cuánta gente hay devota a muchas creencias? Pero ¿cuántos hay temerosos de Dios? ¿Me entienden? Yo temo a Dios y soy devota, o soy una persona que lo sigo, tú también. Pero temerosos de Dios somos los que hacemos lo que a Él le agradan. Al menos lo intentamos. Al menos decimos, Señor, yo quiero hacer lo que tú quieres. Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Señor, quiero estar en tu voluntad. ¿Verdad que sí? Eso es lo que queremos. Realizaba muchas obras de beneficencia para el pueblo de Israel y oraba a Dios constantemente. Fíjese que Dios, donde usted esté, en el rincón de su habitación, en el rincón de su sala, donde tú buscas la presencia del Señor, Él está escuchando sus oraciones. Sus oraciones no son en vano, sus oraciones son escuchadas por el cielo. Y mire lo que dice Hechos 10:4. Bajemos al 4. ¿Qué quiere, Señor?, le preguntó Cornelio, mirándolo fijamente y con mucho miedo. Ante la presencia de Dios siempre hay temor. Yo me pregunto, cuando tanta gente que adora a Satanás, ¿tendrán temor o qué sentirán? Porque el temor a Dios es temeroso de reverencia, temeroso de paz, temeroso de no querer fallar, temeroso de que Él esté agradado contigo. Le preguntó Cornelio mirándolo fijamente y con mucho miedo, Dios ha recibido tus oraciones y tus obras de beneficencia como una ofrenda. Le contestó el ángel. Sigue ofrendando, sigue ayudando a aquel que necesita, sigue siendo generoso, sigue haciendo obras, porque el Señor lo ve. El 22, hija. Vamos a
Hechos 10:22. Para no leer todo el libro. Vamos, ya tienen en su Biblia Hechos 10:22. Ok. Elige, le contestaron. Ellos le contestaron, venimos de parte del centurión. O sea, él le servía al imperio romano. Él tenía gente a su cargo. Centurión eran 100 o 1000. 100. Él tenía 100. Romano. Pero conocía del Señor. ¿Se acuerda de José de Arimatea? ¿Se acuerda de Nicodemo? Ellos también, pero entendieron y al paso de Cristo conocieron de Él. Y dice aquí, Cornelio, un hombre justo y temerece de Dios, respetando por todo el pueblo. Porque a veces en esos cargos no son respetados por el pueblo, no son temerosos, no son justos, porque la autoridad se sube mucho. Fíjate cómo describen en el cielo a Cornelio. Fíjese cómo hablaron de Tersa y sus hermanas desde el cielo a Moisés. Ellas están pidiendo lo justo y cambiaron la ley. Cornelio abrió la puerta del evangelio más grande para los que estamos aquí hoy, los gentiles. Porque a los que lo recibieron les dio derecho. Cornelio le recibió y a través de Cornelio entró el evangelio a los gentiles con el toque poderoso del Espíritu Santo. Entonces, todo el pueblo judío lo conoce. Un ángel de Dios dio instrucciones de invitarlo. Y ustedes están leyendo ahí, de invitar a Pedro para que fuera. Y Pedro tuvo antes de eso un éxtasis con una visión y él no entendía, dice la palabra, que lo bajaron 3 veces y él no podía entender qué quería. Fue cuando el Señor bajó el telón y le dijo, Pedro, lo que yo bendigo, no lo maldiga, y lo que yo bendigo, tú vas a comer. ¿Por qué? Porque nos fusionó los gentiles con los que creían en el Señor. Y ahora, lo más hermoso es que ya no hay gentil, no hay judío, no hay mujer, no hay hombre. Todos somos iguales en Cristo Jesús. Dámosle un aplauso al Señor. Fuerte, fuerte. Ahora vamos al 28. En el nombre de Jesús. Entonces les habló así: ustedes saben muy bien que nuestra ley prohíbe que un judío se junte con un extranjero o lo visite. Ni siquiera se podían juntar, ni siquiera se podían visitar. Pero la justicia divina, que conoció a un hombre justo como Cornelio, le permitió que entráramos al reino de Dios por todas estas oraciones, por todas estas generosidades, porque era un hombre que estaba siendo escuchado cada día. Y Cornelio, tan valiente, cuando vio eso y cuando mandó llamar a Pedro, no se quedó solo, fue y llamó a sus amigos, vecinos, y cuando Pedro llegó, la casa estaba llena, llena. Invite al que no conoce de Cristo. Ustedes saben muy bien que nuestra ley prohíbe que un judío se junte con extranjero
o lo visite, pero Dios me ha hecho ver que a nadie debo llamar impuro o inmundo. Se cambió. Y así podemos nosotros cambiar tiempos. Nosotros podemos hacerlo a través de la oración, de nuestra actitud, de lo que hacemos, para que Dios vea lo que nosotros tenemos, que hay un corazón grande en nosotros. Vamos al 34. Pedro tomó la palabra y dijo: ahora comprendo que en realidad para Dios no hay. Dios no tiene excepción de personas, Dios no tiene favoritismo, en Dios todos somos iguales, somos sus hijos, somos llamados a las naciones, somos llamados a predicar, somos llamados y pertenecemos al reino de Dios. Dale el aplauso al Señor en el nombre de Jesús. Dice que sino que en toda nación Él ve, ¿en dónde? Toda nación. Él ve con agrado a los que le temen. Él ve con agrado a los que le temen y actúan ¿cómo? ¿Cómo actúan? ¿Qué aprendimos de esto? Que Dios escucha al justo, porque Él es justo. Que a través de la justicia en nuestra vida podemos cambiar una ley, que Dios la puede cambiar. Puede cambiar un tiempo, puede cambiar situaciones. Se habla mucho de las situaciones difíciles que hay hoy en día. Y sí las hay, pero nuestra confianza está en Él. Si esta mujer bajo escrito no podía tener nada, estas mujeres, y Dios cambió. Si Cornelio solamente oraba, conocía, pero no había entrado, porque al Cornelio ser así, fue recibido como hijo. Y nos abrió la puerta también a nosotros. Un hombre puede cambiar una nación. Un hombre puede bendecir una nación. Un hombre puede cambiar diferentes cosas que estén pasando. Como también un hombre puede hacer daño, destruir y acabar. Pero como nosotros conocemos el poderoso nombre de Cristo Jesús, nos vamos a levantar, vamos a adorar al Señor y vamos a decirle: Señor, mientras la alabanza suena, usted ahí, póngase de pie, por favor. ¿Qué causa no le ha puesto al Señor? Yo conocí y participé casi por año y medio de un anciano, un profeta hermoso americano, altísimo, todo de su casa era gigante. Y yo iba a visitarlo. Y cuando le hacía una pregunta, muchas veces que él no contestaba, me decía: espere, voy a hablar con Dios, voy a presentar la pregunta, voy a estar ante Él. Él tenía visiones, veía ángeles, veía al Señor. Era una cosa, yo lo conocí como año y medio y lo lloré y lo lloro todavía porque me hizo muy bien visitarlo y conocerlo. Y cuando venía con la respuesta, traía una respuesta tan sencilla que decíamos, oh, nos sentíamos a veces como, oh, qué tontos. No vemos esto tan sencillo, porque Dios es sencillo. Dios es amoroso. Presenta tu petición. Yo esta mañana presenté causas, lloré, hablé al Señor. Tú lo puedes hacer. Él está aquí. Baja la luz, por favor, Maribel. Ahí, ya ahí. Tengo un momento. Todos tenemos causas personales, de tu familia, de sus quehaceres, profesión, de todo lo que usted quiera. Hay una causa.
estás en la casa de Dios, presenta esa petición con oración y con ruego, en el nombre de Jesús. Oh Padre, escúchanos.